Buenas tardes, siendo las 2:31 del día 17 de octubre de 2025, ante este octavo Juzgado Penal Unipersonal Nacional, cargo de quien habla Wilmer Roy Quispe Humasi, a efectos de continuar con el desarrollo del juicio oral, expediente número 31-2017. Bien, a continuación, especialista puede dar cuenta de la concurrencia de las partes. Señor magistrado, informar que están presentes en esta oportunidad por el actor civil el doctor Espinosa Alvis, como interconsulta el doctor Berrosque Costa. La defensa del procesado, el doctor Zúñiga Escalante, interconsulta la doctora Palomares Torres, y la defensa del tercero civil responsable, el doctor Arrieta Caro, y el apoderado de la empresa, el doctor Carrasco Bosch. Eso cuando tengo que informar, doctor. Bien, siendo presentes todas las partes, vamos a continuar con la actividad probatoria. Bien, a ver, estamos en la actuación todavía en medio de pruebas documentales por parte del tercero civil. Correspondería ya a esta sesión la actuación de los medios de prueba que fueron admitidos como nueva prueba, ¿no? Correcto, señor juez. Bien, adelante. Empezamos con el documento. Muchas gracias. Voy a comenzar. Permítame un segundito. Muy bien, vamos a comenzar, señor juez, con el primero de los medios de prueba nuevos que fueron admitidos en el marco de la audiencia respectiva al principio de este juicio oral. De este grupo, el primer medio de prueba que vamos a oralizar es la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla. Este documento obra a fojas 1600 del que vendría a ser el tomo 4 del expediente judicial, ¿no? Vamos a comenzar por el encabezado para identificar bien el documento. Es la adenda número 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla. Acá está el encabezado que habitualmente se coloca en los documentos protocolares dirigidos al notario para que éste luego les dé las formalidades de ley, ¿no? En la sección de quiénes son los que firman el documento se indica que por la Municipalidad Metropolitana de Lima interviene el señor Domingo Arzubial de Lorrieta, que en esa época era el gerente de promoción de la inversión privada. Acá está la resolución por la que se le designó. Mientras que por el lado de la empresa Línea Amarilla SAC, que hoy en día se llama Lima Expresa SAC, intervenían tanto el señor André Yavina Bianchi, que era el gerente general de la empresa en ese entonces, ¿no?, como su apoderado, el señor Woo Yong Lee, con datos de identificación que se indican aquí, ¿no? Ambos firmaron el documento en nombre de la concesionaria, ¿no? Me voy a dirigir ahora a la parte final del documento para identificar las firmas, ¿no? Es un documento largo que modifica diferentes aspectos del contrato de concesión original, ¿no? Como pueden ver, acá está la firma del señor Yavina, la firma del señor John Lee, y la firma del señor Arzubial está un poco más tenue por el sello, no se ve con tanta nitidez, pero esta es, ¿no? Se firma el día 13 de febrero del 2013. ¿Okay? Por ende, los efectos de esta acta, de esta adenda, perdón, sí se extienden a el periodo que es materia de este juicio oral. Como decía, la adenda tiene diferentes cuestiones que inciden de distintas formas en el ámbito del proyecto Línea Amarilla. Es una adenda que en general fue bastante favorable para la municipalidad, pero para lo que compete específicamente a este caso, que es lo que me corresponde destacar ahora, nos vamos a centrar, señor juez, específicamente en el folio 1611, en donde figura el numeral 2.5 de esta adenda. Cada adenda, como cada cláusula que se modifica, como usted puede apreciar, tiene una sumilla, un encabezado, en donde básicamente se refiere, en resumen, de qué trata la parte que se está incorporando a el texto del contrato en particular, ¿no? Y en este caso, el numeral 2.5 es relevante
por su contenido, ¿no? Como es corto, lo voy a leer rápidamente. Dice, adición de la cláusula 1.74a al contrato de concesión, retribución al concedente. Se adiciona la cláusula 1.74-A al contrato de concesión, cuyo texto queda redactado en los siguientes términos, ¿no? Y este es el parrafito, ¿no?, que se añade a el contrato de concesión y que es relevante para este proceso en particular. Dice lo siguiente, 1.74-A, retribución al concedente. Es el pago que efectuará el concesionario al concedente por un monto equivalente al 7% de los ingresos recaudados en las unidades de peaje existentes a partir de la fecha de inicio de explotación. Para el cálculo de la retribución no se tomarán en cuenta el IGB recaudado en las unidades de peaje existentes, ¿no? Entonces, como esta cláusula se incorporó al contrato de concesión a través de la adenda 1, y además todo esto sucede en el febrero del 2013, ¿no?, esta nueva regla que incorporan las partes en el manejo de la concesión, ¿no?, va a producir efectos para todo lo que viene una vez que inicia la explotación de la concesión, que ya sabemos, señor juez, porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que se inicia recién en octubre del 2013, ¿no? Esta adenda se firma en febrero del 2013. En octubre, una vez que empieza la explotación, ya está en vigor esta retribución al concedente y, por ende, esta obligación que tiene el concesionario de transferirle al concedente el 7% de los ingresos totales recaudados en las unidades de peaje que existían al momento de la firma de esta adenda, estaba en pleno vigor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado probatorio, señor juez, de esta cláusula? ¿Cuál es la relevancia de la misma para el presente caso, ¿no? La relevancia es que es una cláusula que demuestra que el cómputo realizado por los señores de la Contraloría, en el cual se basa la Procuraduría para sostener su pretensión civil, está mal formulado, ¿no? Está mal formulado porque no ha tomado en consideración que hay un 7% de todo lo que cobró por concepto de peajes Lima Expresa a partir de octubre del 2013, hasta, considerando el periodo que es materia de la pretensión civil, enero del 2015, que se quedó en las arcas de la municipalidad porque esta cláusula obligaba a que la concesionaria le entregase ese 7% a la municipalidad, cláusula que no existía antes, ¿no? Y que le ha permitido, como vamos a ver más adelante, a la municipalidad agenciarse una cantidad importante de dinero. Además, es doblemente importante destacar las implicancias o los efectos de esta cláusula de la retribución al concedente en un caso de esta naturaleza, porque si es que se está diciendo, como ciertamente alega la Procuraduría, que la concesionaria ha cobrado determinadas sumas de dinero de más, ¿no?, hay que ser conscientes también que este 7% se calcula justamente sobre esas sumas, ¿no?, cobradas, según la Procuraduría, según la tesis de la Procuraduría, de más. Eso quiere decir que la municipalidad que se ha beneficiado con este 7% también se ha beneficiado de más, porque el cálculo del 7% se hace sobre el monto total de lo cobrado. Entonces, señor juez, el valor que tiene esta cláusula para nosotros fundamentalmente es esa, demostrar que el cálculo de la Procuraduría y de la Contraloría están errados porque no han considerado esta cláusula de retribución al concedente, cosa que en el caso de la Contraloría también es bastante inexplicable, porque esta adenda estaba como anexo al contrato de concesión, anexo al informe de Contraloría, ¿no? Y sin embargo no se tomó en consideración a pesar de que tenía una incidencia directa en lo que la Contraloría estaba calculando, ¿no? Pero eso ya es un tema que su despacho seguramente valorará en su oportunidad, ¿no? El cálculo de la Procuraduría no ha tenido en consideración el 7%, en cambio, el cálculo de los peritos de parte de la concesionaria, los peritos de la consultora Compass Lexecon, sí lo han tenido en cuenta, y es por eso que nuestro cálculo sí se ajusta a la realidad, a diferencia de lo que pasa con el de los colegas de la Procuraduría. Eso es todo lo que tengo para decir con respecto a esta adenda, señor juez. Defensa del procesado. ¿Se le escucha, doctor? Sí. No Sí, le escucho. perdón, sí, juez, sí, había omitido abrir el audio. Doctora Rita, si me permitiría, en todo caso, yo voy a compartirlo esta vez, por favor, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Sí. Doctor, alguna precisión importante. Esta documental es bastante particular en este caso, pero en especial para usted, señor juez,
Porque esta defensa ha sostenido y sigue sosteniendo que los hechos por los cuales se van a determinar la reparación civil única y exclusivamente pueden versar sobre los hechos sobre los que Domingo Arzubialde fue condenado. Más allá de las observaciones que esta defensa tiene sobre su condena, hay una condena penal y ello es indiscutible. En esa línea, la pretensión civil o la reparación civil que se vaya a decantar de ella tiene que estar alineada con el hecho que fue objeto de condena. Y ese hecho es el aprobar, habilitar la posibilidad de un segundo cierre financiero. Ese hecho es el único que puede justificar una reparación civil. ¿Por qué, señor juez? Porque esta adenda, como usted va a ver, y usted además ya conoce, estos hechos son objeto de un juicio oral en un caso que está a su cargo. Y vamos a ver al respecto, señor juez. Esta adenda, en efecto, es suscrita por Domingo Arzubialde durante el periodo que este fue gerente de promoción de la inversión privada. Entre otras cosas, en efecto, en la cláusula 2.5 se recoge que se va a entregar al concedente el monto del 7%. Pero resulta que esta adenda, señor juez, es objeto de discusión como parte de un proceso penal nuevo que está en giro y en el que usted es ponente, que está a cargo en el expediente, un segundo para precisar el expediente, en el expediente 36-2017, un caso que ha iniciado hace menos de un mes. Entonces, cualquier hecho que ocurra como consecuencia de esta acta no puede ser imputable a Domingo Arzubialde porque justamente por los hechos contenidos en esta acta existe otro proceso. Entonces, ahí ya tiene usted, señor juez, una advertencia sobre Nevis in idem, en tanto que la reparación civil tendrá que alinearse al único hecho por el que fue condenado, que es la aprobación del cierre financiero. Para muestra, señor juez, es que la cláusula 2.5 hace referencia a la contribución al concedente sobre el pago que se realizaba al 7%. Este mismo hecho se discute en un nuevo proceso penal que está bajo su cargo. Además, en la cláusula 2.7 se estableció la modificación de que esta concesión sería onerosa, en tanto que, claro, lanza que iba a pagar una contribución a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Claro, contribución que finalmente también es objeto de discusión en el otro proceso penal, en el juicio oral que está bajo su cargo. Y para evidenciar ello, señor juez, además, usted puede advertir la cláusula 2.29. La cláusula 2.29 recoge sobre el proyecto Río Verde, que también es objeto de imputación, en otro proceso penal. La cláusula 2.31, señor juez, hace referencia y dice la modificación de la sección 1.2 del contrato de concesión, modificación de los índices de serviciabilidad y eliminación de la obligación de ejecutar las obras del COSAC. Este hecho, concretamente, señor juez, es objeto de imputación en otro proceso penal. En esa línea, señor juez, lo que queremos evidenciar es que ningún hecho distinto a la presunta aprobación de un segundo cierre financiero puede tener incidencia civil, en el caso concreto, respecto a Domingo Arzubialde, en tanto que esto es objeto de otro proceso. Generar un pronunciamiento en ese extremo sobre un hecho distinto y que están siendo sometidos a la jurisdicción penal en este momento y que en la eventualidad de una condena o incluso de una solución pueden generar una reparación civil, ya genera un supuesto de nevis in idem procesal. Entonces, en ese sentido, señor juez, le pedimos especial atención con ello. Más allá de eso, señor juez, es importante destacar que en la cláusula 5.2 se establece que la interpretación del contrato, en el caso concreto, tendría que hacer primando lo que señala la adenda, más allá del contrato de concesión, porque las partes habían estimado hacer una modificación. La vigencia de la adenda era a partir de la suscripción de la misma, y como ya se ha indicado, esto se firma el 13 de febrero de 2013. En ese sentido, señor juez, de manera muy resumida, esta defensa estima que el hacer referencia a cualquier cuestión o efecto de este documento, que es objeto de otro proceso penal, que es objeto de otra imputación penal, tampoco puede generar otra imputación civil, ni mucho menos algún tipo de reparación civil, porque se estaría generando que una misma persona ha sido juzgada 2 veces por el mismo hecho. Precisando, señor juez, que estos hechos no han sido objeto de juzgamiento, condena similar en el presente proceso de Domingo Arzubialde. Pero obviamente, como hay una pretensión penal, hay una pretensión civil también sobre estos hechos. Entonces, si usted decidiera por estimar cualquier tipo de reparación civil como consecuencia de este documento, de esta acta de acuerdo, esa pretensión civil llevaría a que ya habiendo un pronunciamiento sobre ese extremo, en el juicio penal, también a su cargo, que está en juicio oral,
tendría que omitirse un pronunciamiento en el extremo civil porque usted ya ha emitido pronunciamiento en ese extremo. Entonces, pedimos especial atención sobre ello, señor magistrado. Bien, a continuación, Procuraduría Pública. Gracias, señor magistrado. Vamos a poner el documento a la vista. Solamente, señor magistrado, vamos a resaltar la cláusula primera. En el numeral de la cláusula primera, el numeral 1.4. En esta cláusula 1.4 dice, dentro de este contexto, las partes han adoptado los siguientes acuerdos. Y si bajamos, señor magistrado, son 11 acuerdos que han sido materia, digamos, de la negociación y suscripción de esta adenda. Y dentro de las cuales no solo está, digamos, el pago de una retribución a favor del concedente del 7%, sino también están otros 10 acuerdos. Y recogemos, ¿qué se llama? La reflexión que nos ha hecho el doctor Zúñiga, y estamos de acuerdo con ella. Efectivamente, como bien lo ha dicho el doctor Zúñiga, este hecho respecto a la adenda 1 no solo fue materia, digamos, objeto de investigación de la carpeta 608, a la que ha hecho referencia el doctor Arrieta cuando se ha referido al trato directo, sino que este hecho en particular de la 678 ha sido acumulada a ese proceso penal cuyo juzgamiento ya se ha aperturado. Y en efecto, como lo ha dicho el doctor Zúñiga, y usted integre ese colegiado. Y como dice el doctor Zúñiga, nada que competa o que contenga esta acta puede ser, digamos, considerado por usted para este proceso, porque justamente es materia de cuestionamiento en ese proceso que se ha iniciado, digamos, ya el acta de juzgamiento. O sea, el mismo razonamiento, digamos, que el doctor Arrieta quiere aplicar para el trato directo, tendría que aplicarle para este razonamiento de la ley. Pero también es cierto lo que dice que se llama el doctor Zúñiga, que esta adenda no ha sido materia, digamos, de investigación, no ha sido materia, digamos, de cuestionamiento en el plenario que hoy nos ocupa. Y esa fue justamente la razón que en la etapa intermedia reabierta no pasó el filtro de admisibilidad. O sea, la juez justamente lo rechazó por esa razón. A pesar de que nosotros lo hayamos ofrecido como prueba, es por eso que al inicio del plenario ya no insistimos. Entonces usted tiene que tener en consideración, digamos, que esa retribución del 7% no es el único acuerdo, sino son 10 acuerdos. Y en ese plenario que ya se aperturó el juzgamiento, la tesis incluso fiscal que se postula es que el contenido de la negociación y la suscripción de esta acta número 1 son sobre la acta de actos de concierto de las personas que han participado. Por eso es la tesis de colusión agravada. Entonces, como bien lo ha dicho el doctor Zúñiga, usted no puede tener en consideración de ninguna forma este documento para resolver, digamos, el tema que nos convoca en este plenario. Eso es por nuestra parte, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. Sí, ¿alguna cuestión distinta a lo del documento, doctor? Porque ya se ha agotado el debate. En realidad, señor juez, es un pedido, en razón a lo que hemos señalado la Procuraduría. Esa es una cuestión incidental que quisiera plantear, señor juez. Magistrado, acá no hay réplica. No es una réplica. Por eso, a ver, un momentito, en orden. Por eso le estoy precisando al esto, ¿no? Para no desnaturalizar. ¿Alguna cuestión distinta a lo que se refiere al tema del documento? Sí, de señor intervención. Sí, correcto, señor juez. Seguramente la Procuraduría, una vez que escuche lo que alegue esta parte, seguramente alegará lo pertinente. Como usted ha podido advertir, señor juez, del debate de este medio probatorio, la Procuraduría coincide con esta defensa en ese extremo
y estando a la condición de director de debate que usted tiene, esta defensa pone sobre la mesa la posibilidad de establecer una convención probatoria sobre el extremo que los hechos que ocurrieron como consecuencia de la suscripción del acta, que ocurrió el 13 de febrero de 2013, en adelante, no pueden ser pasibles de reparación civil, en tanto que, como bien indica la Procuraduría, esta acta y sus consecuencias, que son del 13 de febrero del 13 en adelante, son objeto de otro proceso. Frente a ello, la reparación civil estimarse tendría que limitarse a los hechos ocurridos desde que Domingo Arzubialde fue gerente, del 20 de junio del 12 al momento de la suscripción del acta, que esto es el 13 de febrero del 13, sobre lo cual la Procuraduría, como usted lo ha escuchado en ese momento, coincide plenamente. Lo que esta defensa postula, señor juez, es solicitarle, si es posible, establecer una convención probatoria en ese extremo, tomando en cuenta que la Procuraduría coincide con esta defensa en esa línea. Ese es el pedido de esta defensa, señor juez, a modo de incidente. Bien, a ver, sí, doctor Espinosa. Sí, la verdad que no entendemos el planteamiento que está haciendo el doctor Zúñiga, cuestiones probatorias respecto a un hecho que creo que él mismo lo ha dicho y le decimos, no ha sido materia, digamos, no es materia de este plenario. Los hechos, digamos, que motivan, que se llaman con motivo de esta adenda, son materias, digamos, de investigación de la SEI y ahora son materias de ese plenario que se ha iniciado con motivo del caso Villarán. Es más, pensado como una prueba complementaria, en este caso de la contraparte, de la defensa del ANSAC, ni siquiera nuestra, o sea, no sé a qué convención probatoria, en verdad no entendemos el planteamiento del doctor Zúñiga. Bien, a ver, solo para cerrar este tema ya, a ver, para no dar muchas vueltas al tema, ¿no? En principio, ya se ha delimitado el marco temporal, ¿no? Queda claro el marco temporal que ocupa el presente juicio oral, eso sí ha sido establecido. Luego el tema de convenciones probatorias es a efectos de prescindir de la actuación de algún medio probatorio, ¿no? En este caso también es estadio, también ya hemos señalado algunas cuestiones que pudieron haberse, ¿cómo se llama?, establecido como hechos no controvertidos, también ya hemos indicado. Finalmente se ha actuado este medio de prueba también ya, si es que carecería de objeto incluso, ¿no?, poder arribar con posterioridad a cualquier convención como se pretende, ¿no? Más aún también lo señalado por la Procuraduría, ¿no? En ese sentido vamos a continuar con la actuación probatoria, ¿sí? Bien. Siguiente documento. Muchas gracias, señor juez. Voy a continuar. El siguiente documento es el oficio 525-2021 Invermet, que está en el folio 2468 del tomo 5. Permítame para proyectar, por favor. Muy bien, señor juez, el documento que estoy exhibiendo en este acto es el oficio Invermet 000525-2021 del 21 de octubre del 2021, remitido, como se aprecia en el extremo superior derecho, al Ministerio Público el día 21 de octubre del 2021. El remitente del documento es el señor Cristian Michael Palacios Fortunich, gerente de supervisión de contratos de la Gerencia de Supervisión de Contratos del Invermet, ¿no? Y lo que está haciendo es atender un requerimiento del fiscal provincial titular que estaba conduciendo una investigación. Este es un documento que viene de la investigación 6-2018, como se puede apreciar aquí, ¿no?, en donde se le brinda al fiscal la información que éste había solicitado. Dice: me dirijo a usted con relación al asunto del presente documento con el fin de indicarle, a través del mismo, damos cumplimiento y estamos acompañando la información solicitada. Todo ello en respuesta a la solicitud de información realizada según el documento de la referencia A, que es este de acá, el oficio 3287-2021 MPFN. ¿De qué trata este documento, señor juez, y por qué lo presentamos en su oportunidad ante su despacho? Este es un documento que tiene que ser leído en conjunto con la adenda 1 al contrato de concesión, contrariamente a lo que han señalado mis contrapartes en este juicio. Voy a explicar ahorita por qué. ¿Okay? El valor que tiene este documento es que justamente revela cuánto es lo que ha percibido la municipalidad
año a año e incluso mes a mes, ¿ya?, por concepto de la retribución al concedente del 7% derivado de la recaudación de los peajes del proyecto Línea Amarilla, ¿no? Como usted puede apreciar aquí, el monto que se oferta a través, o que se explica a través de este oficio, inicia cuando se inicia también la explotación de la concesión, en octubre del 2013, ¿no? Y luego está detallado mes a mes, ¿no? Voy a ampliar un poco la vista para que se vea, en cada año, cuánto fue lo que la Municipalidad Metropolitana de Lima se embolsó por concepto de retribución al concedente. Entonces, en octubre tenemos 1.055.814, en noviembre tenemos 1.207.395, en diciembre del 2013, 1.260.403, y así sucesivamente tenemos todos los meses mapeados, ¿no?, hasta el año 2021, ¿no?, que es, digamos, hasta donde se abarcaba el requerimiento que se le formuló a Invermet o hasta la información que tenía Invermet en ese momento, ¿no? Más abajo hay una información acerca de la recaudación de los peajes de Línea Amarilla en total, ¿no?, para explicar un poco de dónde sale el monto. Estos montos cuadran con el 7% de estos, es el que figura acá en la hoja superior del documento de Invermet, que es un documento relevante porque justamente permite calcular cuánto es en estricto, ¿no?, de todo el monto que supuestamente se embolsó, según la tesis de la Procuraduría, indebidamente la concesionaria, cobrando un monto que correspondía a una cantidad superior a la permitida por el contrato. ¿Cuánto fue lo que finalmente de esa cantidad se fue a la municipalidad, ¿no? Porque el valor que tienen estos montos y la importancia que tienen los mismos para efectos de este proceso es que evidencian un dato que es sumamente relevante para el cómputo que su despacho tendría que hacer eventualmente en la eventualidad de que quiera establecer realmente cuánto fue lo cobrado indebidamente, ¿no? No se puede partir de datos que no son ciertos, ¿ya? Y no es cierto, como ha indicado la Contraloría y la Procuraduría, que los montos que figuran en el informe 1303-2017 con respecto a lo supuestamente cobrado en exceso por la empresa concesionaria sean tales, porque a esos montos hay que detraerles estas cantidades, o mejor dicho, la parte de estas cantidades que correspondería a lo cobrado en exceso a partir de la aplicación del 100% de la variación del IPC, considerada, como sabemos, errada, ¿no?, por parte de la Procuraduría y la Contraloría, ¿no? Entonces, es importante, señor juez, y paso ya al valor probatorio de este documento, que a su despacho tenga en consideración estos montos, porque estos montos son esenciales y son fundamentales para establecer si realmente se puede hablar en el caso concreto de algún perjuicio patrimonial y en qué medida se puede aceptar que hubo un perjuicio patrimonial por los cobros que reclama la Procuraduría en los meses de octubre del 2013 hasta enero del 2015, a pesar de que estas cantidades, ¿no?, que fueron derivadas a la municipalidad no han sido tenidas en cuenta para realizar el cómputo respectivo, ¿no? Y aquí me quiero referir justamente a la reflexión que han hecho mis dos colegas con respecto a que supuestamente este documento no puede ser tenido en cuenta, ni tampoco la adenda, porque son documentos que se están ventilando en otros procesos, ¿no? Hay una confusión que es manifiesta y en realidad hay que aclararla para que su despacho no vaya a pensar que es correcto lo que han afirmado ellos, ¿no? Hay que diferenciar las cosas. Es clarísimo, señor juez, para todos, creo que nadie lo va a debatir, que en este proceso se está disputando la cuestión del reajuste tarifario de los años 2013 y 2014. Ese es el objeto principal de este proceso, ¿no? Ahora, estamos en el extremo civil. En ese sentido, la Procuraduría lo que está reclamando es que la concesionaria cobró determinadas cantidades de más al momento de cargarle el monto de los peajes a los usuarios. Hasta ahí creo que también todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero resulta, señor juez, ¿no?, que para calcular cuánto fue lo que verdaderamente cobró de más la concesionaria, de acuerdo con la tesis de la Procuraduría, y muy al margen de la cuestión de la razonabilidad del cobro que se hizo en su momento, que es un tema distinto y en el cual nosotros ya hemos insistido varias veces, ¿no? Pero muy al margen de eso, si se quiere conocer realmente con cuánto se quedó la concesionaria, es indispensable detraer de esos montos y tener en consideración al momento en que se haga el cómputo respectivo estas cantidades, porque estas cantidades no se las quedó la concesionaria. Cuando se dice que en otros procesos se está analizando, se está discutiendo si la adenda 1 es el resultado de un contrato de concesión, es verdad,
pero en esos procesos no se está cuestionando el reajuste tarifario como tal. Por ejemplo, en el juicio oral que tenemos ahora todos los lunes y martes, me parece que es el tercer juzgado penal colegiado nacional, la adenda 1 no está cuestionada en cuanto a su influencia o su impacto en el cálculo del reajuste tarifario. De hecho, el reajuste tarifario no se discute en ese proceso que estamos teniendo, que ha comenzado hace más o menos un mes, que es el caso Villarán. No se discute. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que pronunciarse sobre esta adenda implica de alguna forma superponerse en ese proceso, adelantar opinión respecto a ese proceso, meterse en ese proceso, cuando el hecho fundamental nuclear de este proceso no se está ventilando en el otro? Lo que se está diciendo cuando se emplea estos documentos, tanto la adenda como este documento de la retribución al concedente, que resume cuál ha sido el impacto monetario de la adenda, es que para hacer el cálculo que necesariamente se va a tener que hacer en este proceso, hay que restar estos montos, porque es un hecho, y no lo ha negado la Procuraduría, y no lo puede negar porque el propio Invermet lo está diciendo, que esta plata se la quedó la municipalidad, ¿no? Y eso no quiere decir que en este proceso estemos discutiendo si la adenda 1 es el resultado de un acto de corrupción o no. Lo que estamos discutiendo en este proceso simplemente es a cuánto ascendió el supuesto cobro indebido, si se considera que hubo un cobro indebido, ¿no? Y cuánto es lo que en todo caso se le debería reclamar a la concesionaria asumiendo que hubo un cobro indebido. Entonces, el hecho de que su despacho tome en consideración estas cifras y tome en consideración el peritaje que sí ha tenido en consideración estas cifras y no considere el que no las ha tenido, ¿no? No es para nada inmiscuirse en otro proceso. Eso no es correcto, hay un error ahí de concepto de mis otros dos colegas, ¿no? Además, cuando se habla de que en la otra investigación que está en este momento al término de la investigación preparatoria, la carpeta fiscal 6-2018, también se está investigando la adenda 1, y entonces no se podría tomar en consideración esta cuestión de la adenda en este proceso, nuevamente se incurre en un error, porque los aspectos de la adenda 1 que se están ventilando en ese otro proceso, que es la carpeta fiscal 6-2018, no tienen que ver con la cuestión de la retribución al concedente, ¿no? La tesis de la Fiscalía en ese otro proceso básicamente es coincidente con la tesis de la Fiscalía en el proceso que ha iniciado hace poco, que está en juicio oral y en el cual tenemos audiencias lunes y martes con el juzgado penal colegiado, ¿no? Y en esa tesis en ninguna parte se indica que la retribución al concedente sea el resultado de un acuerdo colusorio o algo por el estilo, ¿no? Porque en general lo que dice la Fiscalía es que esta adenda era favorable, supuestamente, ¿no?, al concesionario, porque le daba 10 años más de extensión de la concesión, ¿no?, porque le eliminaba el COSAC, y una serie de cuestiones que no se discuten en este proceso, señor juez, no se discuten. Acá lo único que tenemos que establecer en lo que tiene que ver a la cuestión del reajuste tarifario es cuánto realmente, supuestamente, se cobró de más, ¿no? Y para eso es indispensable tener en consideración la adenda 1. Si no se tiene en cuenta la adenda 1, el cálculo va a ser errado de todas formas, porque acá está evidente, está probado, está fuera de discusión, que la concesionaria no se quedó con todo el dinero que supuestamente fue cobrado de más. Eso es un hecho objetivo de la realidad. No lo niega el procurador, no lo puede negar la defensa Arzubialde tampoco. Es un hecho objetivo de la realidad. Y eso, nuevamente, no implica inmiscuirse en otros procesos, porque en esos otros procesos no se está debatiendo esa cuestión en particular de si se llegó a cobrar o no se llegó a cobrar la retribución al concedente. Esa es la gran diferencia, señor juez, con lo que nosotros estamos planteando respecto de la cuestión del trato directo del 2014. Ahí sí, el trato directo del 2014 en su conjunto está siendo analizado en la carpeta 6-2018, ¿no? Es un tema diferente. Y no es que el trato directo del 2018 esté en la misma condición que la adenda 1, en este caso, para efectos de la discusión de lo que se cobró de más o no, ¿no? Porque además, lo que se cobró supuestamente según el trato directo sí está considerado en la Contraloría, pero esta cuestión, en el informe de Contraloría, pero esta cuestión de la adenda 1 y de lo que se cobró la municipalidad a raíz de la adenda 1 no lo está, ¿no? Y eso es un tema objetivo. Eso es lo que tenemos para decir, señor juez. Gracias. Bien. Defensa de procesado. Sí, señor juez. En esta defensa va a advertir de la documental, la que se está poniendo, vamos a poner a la vista, mantener la posición que esta defensa viene sosteniendo en ese extremo. Por lo siguiente, señor juez, esta documental, en efecto, va a recoger las recaudaciones desde octubre del año 2013 en adelante. Y sí considera que es importante que la judicatura tome en cuenta que la reparación civil requiere un nexo de causalidad.
a partir del hecho que se le imputó a Domingo Arzubel y por el que fue condenado, es por habilitar la posibilidad de un segundo cierre financiero. Es el hecho por el que fue condenado. Y claro, obviamente la consecuencia directa de eso fue el primer reajuste. Y sobre eso se le echa la imputación. Sin embargo, todo lo que ocurre a partir de la suscripción de la adenda del 13 de febrero de 2013 es un hecho que no ha sido objeto de condena por Domingo Arzubel. Es por eso que esta defensa, cuando hace un momento planteaba la convención, era justamente precisando que cualquier pretensión civil que se plantee tendría que limitarse hasta antes del 13 de febrero del 13, porque lo que ocurre de ahí en adelante es una consecuencia directa de una adenda que no fue objeto de condena de Domingo Arzubel. Coincido con el doctor Arrieta en que si se desestimase que vamos a ampliar hasta el año 2025 y determinar una reparación civil, por supuesto que hay que descontar todo lo que finalmente se compensó porque le estamos dando vigencia a la adenda. Pero ese razonamiento a criterio de esta defensa quiebre el nexo de causalidad entre el hecho por el cual fue condenado Domingo Arzubel respecto al eventual resultado de la reparación civil. Porque Domingo Arzubel, reitero, no es condenado precisamente por el reajuste, es condenado por admitir de que había un segundo cierre financiero. Y claro, el razonamiento posterior que se ha construido, es que como habilitó un segundo cierre financiero, entonces sí era posible que esto tenga impacto en la forma del reajuste. Pero ese es el hecho. Sobre ese hecho tiene una consecuencia jurídica civil, sí, claro. Esa consecuencia civil, a criterio de esta defensa, es un daño extrapatrimonial, no patrimonial. Entonces, lo que esta defensa plantea es que esta documental, en principio, de ser valorada, tendría obviamente que tomarse en cuenta para ser descontada de cualquier reparación civil. Pero esta defensa estima que no puede ser valorada porque esta es consecuencia de una adenda suscrita el 13 de febrero de 2013 sobre hechos que no han sido objeto de imputación. Esto es, Domingo Arzubel no está condenado por suscribir una adenda. Si no está condenado por suscribir una adenda, el daño eventual que se genere como consecuencia de esa adenda no puede generar ningún tipo de reparación. A eso hace referencia esta defensa y en todo caso el valor probatorio que le da la documental. Bien, Procuraduría. Gracias, señor magistrado. A ver, primero que tenemos que decir de este documento es que de repente nos decían que de repente estamos queriendo causar confusión cuando hemos hecho el análisis, digamos, de la adenda. Pero parece que este documento, en la forma, por lo menos como se dice, sí genera cierta confusión. ¿Por qué? Porque por un lado se dice, o dice el doctor Arrieta, en la eventualidad que usted acoja la pretensión de la Procuraduría, usted tendría que descontar estos montos que aparecen descritos en este oficio, los que aparecen abajo. Pero luego, o asimismo dice que estos montos, digamos, el cuestionamiento de estos montos, mejor dicho, solamente es una parte de estos montos. Como si es una parte de estos montos, pero le pide que usted descuente todo el monto. O sea, hay un contrasentido ahí. Pero creo que, digamos, hay que entender este documento, como bien lo ha dicho el doctor Arrieta, en su conjunto. Estos montos, que nosotros, por cierto, no podemos negar, constituyen el 7%, digamos, de toda la recaudación de los peajes. Toda la recaudación. O sea, de toda, digamos, del completo del monto de la tarifa. Pero nosotros no estamos cuestionando, digamos, en este plenario que nos ocupa en particular, digamos que el cobro íntegro haya sido indebido. Solo el exceso, digamos, que ha devenido de la aplicación incorrecta, digamos, de la fórmula de reajuste. ¿Por qué? Porque si se hubiera aplicado, ¿qué se llama? Como dice el contrato, 50% del IPC y 50% del tipo de cambio, la tarifa hubiera tenido un monto inferior de 20 céntimos. Pero como se aplicó solamente el ponerle el 100% del IPC, la tarifa ha tenido un incremento de 20 céntimos de más, que eso es lo indebidamente, digamos, bajo esa tesis que ha cobrado la concesionaria.
Pero en este oficio no se hace esa diferenciación. Se habla digamos, del total. Pero el doctor Arrieta dice, no, usted tiene que hacer el descuento de todo lo que aparece acá. Pero luego dice, no, no puede ser de todo porque solamente lo que es materia digamos, de este plenario solo es una parte, porque es el exceso, no todo. Pero más allá de eso, el doctor Arrieta decía que, digamos, este documento tiene que valorarse conjuntamente con la adenda 1, y es correcto. Pero su reflexión iba en el sentido de que en ese juicio, en ese plenario que se ha abierto, no es materia de cuestionamiento, digamos, es este reconocimiento de retribución. Es como, para entenderlo mejor, es como si nos quisiera decir, a ver, la tesis que se postula sobre la base del hecho 1, que es la adenda 1, en ese plenario que, digamos, ya es materia de juzgamiento, el único hecho, digamos, de reconocimiento es donde, según la tesis fiscal, no ha habido actos de concierto. En los demás sí. En la ampliación de los 10 años de concesión, ¿qué se llama? En la sustitución de obligación de la concesión de la construcción del COAS, en eso sí. Pero el reconocimiento, ¿qué se llama? De la retribución, ahí no hay actos de concierto. Eso no dice la tesis fiscal, señor magistrado. La tesis fiscal dice que en la negociación y suscripción de esta adenda es como consecuencia de actos de concierto. Y eso justamente es materia de ese plenario donde el doctor Zúñiga dice que en efecto es así, usted es miembro del colegiado. Por esa es la razón que se llama que este documento no puede ser considerado para resolver este tema. Ahora, respecto a la reflexión del doctor Zúñiga, siempre nos viene diciendo en cada sesión de manera continua, usted tiene que ver qué se llama la relación de causalidad entre los criterios de imputación de la responsabilidad civil. Y eso es correcto. Pero no nos dice cuáles son esos criterios de imputación de la responsabilidad civil que deben haber respecto digamos, a este criterio de la causalidad. Lo primero que sí, y él reconoce efectivamente, Domingo Orsubilo ha sido condenado, digamos, por un delito de infracción de deber, que para nosotros es el hecho generador del daño, es el elemento antijurídico, que es común a la pretensión civil y a la pretensión penal. ¿Y dónde radica el sustento de nosotros de la pretensión civil? En las consecuencias que ha derivado ese hecho generador del daño. ¿Y cuáles son las consecuencias, señor magistrado, que se han venido por lo menos en el periodo que hemos establecido en este plenario? Ese cobro indebido que ha venido haciendo, que se llama lanzar. No solo por conducta de hecho propio, sino que se llama aprovechando la conducta, digamos, antijurídica de Domingo Orsubilo por la cual ha sido condenada. Eso es lo que usted tiene que ver. Y no es que digamos que esta adenda rompe el nexo de causalidad, que se llama, cada uno nos viene diciendo eso. Pero si hablamos de qué elementos tiene que romper la relación de causalidad, están expresamente establecidos en la norma civil y no hace alegación a ninguna de ellas, porque obviamente no existe. Eso es por nuestra parte, señor magistrado, respecto a este documental. Muchas gracias. Bien. Siguiente documental. Sí, doctora Arrieta. Sí, señor juez, disculpe, solamente para hacer una aclaración. Yo no he dicho, solamente, pero me han aludido, solamente para aclarar el punto. Yo no he Sí, dicho es que si abrimos, doctor, sí, entendemos, pero si abrimos la puerta, la Procuraduría también va a querer replicar, por ahí el doctor Zúñiga, entonces es preferible mejor no abrir la puerta. Ya cualquier cuestión, doctor, en todo caso, en los alegatos ya podrá señalar lo que considere pertinente, ¿sí? De acuerdo, señor juez, solamente señalar que en la pericia está considerado los montos, ¿no? Y a eso se refiere, no hay que descontar todo, solamente la parte pertinente. A eso me refería. Voy con el siguiente documental.
Muy bien, señor juez, voy a comenzar. La siguiente documental que toca realizar ahora es la disposición fiscal 37, justamente de la carpeta fiscal 6-2018, ¿no? Corresponde al expediente 21-2019, documento que está a fojas 2265 del tomo 5 del expediente judicial y que también se admitió junto con el conjunto de medios de prueba nuevos al principio del juicio oral, ¿no? Esta es la documental, señor juez, es una documental bastante extensa, ¿no? Nos vamos a referir únicamente a las partes que tienen que ver con la utilidad probatoria que nosotros le atribuimos a este documento. Esa disposición, como usted puede ver aquí, del 22 de septiembre del 2020, ¿no? Y como vistos, se hace referencia a una serie de disposiciones previas y disposiciones superiores, una serie de escritos presentados por la Procuraduría Pública, ¿no? Que de alguna forma inciden y van a originar, ¿no?, el pronunciamiento y los planteamientos que figuran en esta disposición fiscal 37, ¿no? ¿El marco de qué caso? A ver. Sí. ¿Qué caso? ¿El número de caso? Acá está, señor juez, es el 6-2018. Expediente 21-2019. Voy a continuar, señor juez. Adelante. Ya, gracias. Ok, entonces, en esta disposición fiscal 37, señor juez, primero que nada nos vamos a dirigir a las páginas 3 y 4. Porque justamente en las páginas 3 y 4 se hace una descripción de los hechos que corresponden a la formalización de la investigación preparatoria de este proceso, ¿no? Los mismos que se plantearon a través de la disposición 31 del 25 de febrero del 2020, que son los que se van a describir a partir de este punto. Antes de aquí hay una especie de recopilación de la historia procesal del caso, las disposiciones y todo eso, pero eso no es muy relevante para lo que nosotros queremos destacar aquí. Entonces, a partir de la página 3, señor juez, se inicia la descripción de lo que se está investigando en la carpeta fiscal 6-2018 y lo que fue materia de la formalización de la investigación preparatoria. Como usted puede ver, este es un caso que versa íntegramente acerca del proyecto Línea Amarilla, ¿no? Y entonces acá se comienza a hacer una serie de recuento de los antecedentes, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con este proyecto, de cómo comenzó, de cómo se aprobó la iniciativa privada, que a la postre dio lugar al contrato de concesión, ¿no?, cómo se firmó la adenda, etcétera, etcétera. ¿Okay? Nos vamos a dirigir, señor juez, a la página 27, ¿no?, luego de haber dejado anotado qué es lo que se menciona en este proceso, ¿no? Dicho sea de paso, en este proceso también se investiga la adenda 1, ¿no?, como habíamos mencionado antes, se investiga también el reajuste tarifario, pero respecto de otros funcionarios diferentes al señor Domingo Arzubialde, se investiga el trato directo, como vamos a ver en un instante, y se investigan también una serie de hechos adicionales que también están vinculados con el proyecto Línea Amarilla, ¿no? Vamos a la página 27. En la página 27, señor juez, la Fiscalía inicia la descripción del hecho bajo investigación número 3 en este proceso. En este proceso la Fiscalía le ha puesto número a algunos de los hechos que están bajo investigación. El hecho número 1 es la adenda número 1, el hecho número 2 es el reajuste tarifario de los años 13 y 14, y el hecho número 3 tiene que ver con las actas de trato directo del 2014, ¿no? Y a partir de este punto, a partir de la página 27 en adelante, ¿no?, en particular en los siguientes párrafos, ¿no?, comienza la narración de los hechos en particular que tienen que ver con la cuestión del trato directo del 2014, ¿no? Usted va a advertir cuando revise esta documental que acá figuran una serie de personajes, ¿no?, que están vinculados, conforme a la tesis fiscal, a las supuestas irregularidades mencionadas en el ámbito del trato directo, ¿no? Acá se menciona al señor Piñeiro, al señor Castro, al señor Garreta, en fin, una serie de personas adicionales, ¿no? Todas estas personas que se mencionan, las que son relevantes justamente para el significado probatorio que le vamos a dar a este documento, son el señor Shimabukuro Maeki y la señora Canales Hernández, Daniela Canales Hernández, ¿no?, que son los dos sobre los cuales vamos a volver más adelante, ¿no? En todos estos apartados, la Fiscalía, como decía, describe una parte de la hipótesis fiscal. Esa parte de la hipótesis fiscal la voy a resumir rápidamente porque no está directamente relacionada con lo que en estricto se está viendo en este caso, sino más bien con la cuestión de los aportes de campaña, ¿no? Lo que dice
En resumen, la Fiscalía en ese apartado es que existieron una serie de solicitudes de parte del señor José Miguel Castro a la empresa OAS, ¿no?, para agenciarse con una suma de $4 millones para financiar la campaña por la reelección de la señora Villarán, y supuestamente, según la tesis de la Fiscalía, lo acordado en las actas de trato directo del 2014 es supuestamente lo que la concesionaria OAS ganó, ¿no?, a cambio de hacer este aporte de $4 millones. Es un poco lo que compró, lo que consiguió a través de este pago que la Fiscalía considera ilícito, ¿no?, de $4 millones a la campaña de la señora Villarán, ¿no? Pero a partir de este punto, a partir de la descripción del 3.9, se comienza a hacer un recuento de la historia un poco documental del trato directo del 2014, ¿no? Entonces se comienzan a mencionar cómo es que se llevó a cabo el procedimiento que terminó con la suscripción del trato directo del 2014, suscrito en octubre, me parece, del año 2014, ¿no? Entonces acá se indica que en agosto del 2014 el concesionario manda una carta, ¿no?, informa a la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre los mayores costos en los que venía incurriendo a consecuencia de una serie de eventos especiales que están previstos en el contrato de concesión, ¿no?, y que la hacían acreedora de una serie de reembolsos por gastos y costos en los que había incurrido y en los cuales no les correspondía incurrir, y respecto de los mismos, lo que correspondía era que la municipalidad le realizara un reembolso, ¿no?, con respecto a esto. Entonces acá se hace básicamente un recuento, ¿no?, de cómo se llega a este procedimiento. En el acta de acuerdos número 1 de fecha 21 de agosto del 2014 se inicia el procedimiento de trato directo, que es un procedimiento que además está previsto en el contrato de concesión justamente para superar las diferencias y las controversias que pudieran existir entre la concesionaria y la municipalidad. Sigue aquí, como usted puede ver, las referencias a hitos y documentos precisos del trámite del trato directo, ¿no? Se habla aquí de un par de cartas enviadas en septiembre del 2014 por la empresa LAMSAC. Se habla también aquí de un informe legal elaborado por el estudio Lazo de Romaña y Gagliuffi en septiembre del 2014 sobre el mismo particular, ¿no? Se habla aquí de una serie de reuniones llevadas a cabo entre el 5 y el 9 de septiembre del 2014, que también tenían relación y eran parte del trámite de la aprobación del trato directo del 2014. Se habla del informe preliminar emitido por el ingeniero Tantalián Giglino, ¿no?, que también tuvo que ver con el acta de trato directo del 2014. Se habla luego de la segunda acta de acuerdos de trato directo del 2014, ¿no? Para esto hay que aclarar que a lo largo del trato directo del 2014 se suscribieron varias actas, ¿no? Hay un acta número 1, hay un acta número 2, y posteriormente se suscribe también el acta de cierre de trato directo del 2014, que es la que hemos revisado en el proceso penal, perdón, con extremo civil, en el que estamos, y que es la que finalmente establece los acuerdos que quedaron fijos a partir de estas actas suscritas con anterioridad, ¿no? Entonces aquí se hace referencia al acta de acuerdos número 2, ¿no? Se habla de la aprobación del análisis y las recomendaciones realizadas por el ingeniero Tantalián Giglino, ¿no?, que también fueron plasmadas o tenidas en consideración en estas actas, ¿no? Luego se habla de otra carta. Se dice que la municipalidad en octubre del 14 le dio su conformidad al informe final emitido por el ingeniero Tantalián Giglino. El 9 se firma el acta de acuerdos número 3, ¿no?, a través de la cual se sigue avanzando en el trámite de aprobación del trato directo del año 2014, ¿no? En octubre del 14, la municipalidad le da su conformidad a un informe financiero elaborado por el señor Bravo Orellana, ¿no? Se le da también la conformidad al informe legal del estudio Lazo de Romaña, al que me había referido anteriormente. Y finalmente, señor juez, llegamos al 20 de octubre del 2014, que es la fecha en la cual se suscribe el acta de cierre, trato directo, como sabemos, por personas ajenas al señor Domingo Azubialde Elorrieta, ¿no?, quienes firman el acta de trato directo del 2014 según lo que se indica en esta disposición fiscal, y también según lo que hemos visto cuando hemos oralizado el acta de trato directo del 2014, ¿no? El señor Jaime Shimabukuro Maeki, que era un gerente de promoción de la inversión privada, que estuvo en el cargo después del señor Arzubialde, ¿no?, y la señorita Daniela Canales Hernández, que era la subgerente de contratos con participación privada, en el nombre de la municipalidad, y el señor Damiao Moreno Tavares, ¿no?, en representación de la empresa de Línea Amarilla, ¿no? Y en esta acta, señor juez, ¿no?, se formulan una serie de acuerdos, ¿no?
Acá hay una repetición básicamente de lo que ya dice el acta de trato directo del 2014. Yo no me voy a detener a resumir o a volver a describir todo esto porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Está registrado, está grabado, además ya su despacho sabe muy bien que todos los conceptos que se incorporan y que se aceptan en el ámbito del trato directo del 2014 superan largamente la cuestión de supuesto el reembolso, perdón, realizado por la explotación tardía de la concesión, que es lo que la Contraloría alega que en la observación número 3 de su informe fue retribuido en exceso, ¿no? O fue, digamos, producto de una compensación en exceso. El trato directo versa sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 asuntos que merecían una compensación por parte de la municipalidad, ¿no? Y es evidente que si se quisiera saber realmente si el trato directo le ocasionó un perjuicio o no a la municipalidad, habría que analizar en su integridad esos 6 puntos, ¿no? En cualquier caso, lo importante para nosotros es que se deja constancia en esta parte de la disposición fiscal, básicamente de la integridad de los acuerdos a los que se arribó en el acta final de cierre de trato directo, que es el acta número 4, el acta de octubre del 2014, ¿no? Y aquí en la parte final se hace referencia a el modo de operativizar, ¿no?, los acuerdos que se habían alcanzado a través del trámite del trato directo del 2014, ¿no? Entonces se indica aquí las partes acuerdan fijar el incremento de tarifa referido en los numerales 3.3 y 3.4 de la siguiente manera, ¿no? Se indica que a partir del 13 de diciembre del 14, la tarifa que cobrará el AMSAC se iba a incrementar en la suma de 0.42 soles más IGB sobre la tarifa que ya estaba siendo cobrada. Y se indica también que el 6 de febrero del 2015, conforme a lo previsto en la cláusula 9.13 del contrato de concesión, la AMSAC comunicará a la municipalidad la tarifa resultante de la aplicación sobre la tarifa vigente en dicha fecha del reajuste tarifario que corresponda, según la fórmula de reajuste prevista en el capítulo 9 del contrato de concesión, ¿no? Se indica además, y esto es importante, señor juez, que la AMSAC no aplicará temporalmente el incremento tarifario referido en el párrafo anterior y continuará cobrando la tarifa señalada en el literal A precedente hasta el 31 de enero del 2016, ¿no? El efecto económico derivado de la postergación de la aplicación del incremento tarifario ha sido considerado por las partes al momento de acordar los términos y condiciones de esta acta, ¿no? Esta parte, señor juez, también es importante con respecto a este caso en particular, ¿no? Y es una cuestión que no hay que perder de vista también. ¿Por qué motivo? Porque en realidad, en el informe de la Contraloría, que sustenta la pretensión en el extremo de lo que se quiere cobrar por concepto de reparación civil por exceso de compensación, que es el nombre como la Contraloría le llama a lo que se cobró de más en este periodo a raíz del trato directo del 2014, no se indica específicamente cuándo se realizó el cobro de estos 0.42 céntimos de más, ¿no?, que fueron los que se cobraron a partir de diciembre del 2014, ¿no? Porque sabemos que nuestro periodo de investigación o de referencia en este proceso llega solamente hasta enero del 2015. Y sabemos también, porque el acta lo dice expresamente, ¿no?, que recién a partir de diciembre del 2014 se iba a comenzar a cobrar una suma de 0.42 centavos, ¿no?, para devolverle a la concesionaria los costos excesivos en los que había incurrido previamente, ¿no? Entonces, si en la quincena de diciembre recién se empieza con el cobro de 0.42, el siguiente mes ya es el último, ¿no?, del periodo al cual nos estamos atendiendo en este proceso, que es enero del 2015, ¿no? Eso quiere decir que cualquier cobro del trato directo o resultante del trato directo realizado después de enero del 2015 no tiene que ser tenido en consideración porque no es parte de los hechos que se están debatiendo en este proceso. El gran problema que hay, y es otro motivo para no tener en cuenta el trato directo al momento de calcular la eventual reparación civil, ¿no?, es que la Contraloría no ha especificado, ni en el informe, ni en los documentos de Excel que nos mandó después para sustentar los cálculos, en qué momento se cobraron los efectos del trato directo que ella está considerando en su informe. Lo único que pone en su informe es que estos cobros se hicieron para compensar a la empresa porque la explotación de la concesión comenzó en octubre y debió haber comenzado en junio, si no me equivoco, ¿ya? Pero no dice cuándo se hicieron efectivos los cobros. Y si esos cobros se hicieron después de enero del 2015, están fuera del periodo. Entonces, por ese motivo también es que no se debe tomar en cuenta la cuestión del trato directo. Pero voy a continuar, ¿no? Después de esto, señor juez, nos vamos a ir a la página 41.
Acá sigue, por cierto, la descripción o la transcripción, mejor dicho, del contenido del trato directo del 2014, ¿no? Y una cuestión a tener en cuenta aquí es que en este caso 6-2018 sí se está valorando en su integridad todo lo que tiene que ver con el trato directo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque por lo menos en este caso la Fiscalía se ha dado el trabajo de analizar de manera diferenciada, como usted puede ver aquí, ¿no? Más o menos cuánto fue lo que se reconoció por cada uno de todos los conceptos que integran el trato directo. Entonces, aquí la Fiscalía sí está intentando, por lo menos, hacer un análisis global de todo lo que tiene que ver con el trato directo, ¿no? Y eso es lo que permite y hace que sea mucho más apropiado discutir la cuestión del trato directo en este proceso, porque aquí se está discutiendo el trato directo en su integridad. Como usted puede ver en esta tabla que se encuentra en la página 41, ¿no? Cada uno de los montos que componen el trato directo y que fueron reconocidos a la concesionaria a través de él, tienen por lo menos una individualización, ¿no? De manera que todos ellos están siendo tenidos en cuenta en esta investigación al momento de hacer el cálculo respectivo para la, digamos, para la determinación de acuerdo a la tesis de la Fiscalía y la Procuraduría, que sería lo que supuestamente impactó en el patrimonio del Estado a partir de ese trato directo. Pero esa cuestión no se hace en este caso, ¿no? Ya voy a explicar por qué, ¿no? Y mucho menos se ve en el informe de Contraloría que sustenta la pretensión de la Procuraduría, ¿no? Ahora, señor juez, a partir de la página 42, ¿no? Tenemos, la Fiscalía sigue profundizando en las cuestiones del trato directo que están bajo investigación en la carpeta fiscal 6-2018, expediente 21-2019, primer despacho del equipo especial, ¿no? Y en esta parte, esto es importante, recoge las irregularidades referidas al trato directo descritas en el informe de auditoría 303-2017 Contraloría. Y entonces, señor juez, como usted puede ver a partir de esta página, que es la página 42, ¿no? Lo que va a hacer de aquí en adelante la Fiscalía es básicamente repetir, ¿no?, los cuestionamientos al trato directo que están mencionados en el informe 303-2017, ¿no? En este caso, en la carpeta fiscal 6-2018, a diferencia de lo que pasa con nuestro proceso penal con objeto civil, ¿no?, se tiene en consideración para comenzar la observación número 1 del informe 303-2017. ¿Por qué? Porque es una observación que también tiene que ver con cuestiones del trato directo, ¿no? Se habla, aquí no me voy a detener mucho en esto porque no tiene que ver con nuestro proceso en estricto, pero se habla de una serie de reconocimientos vinculados a un riesgo geológico que se incluyeron en el trato directo y que a criterio de la Contraloría y de la Procuraduría no debieron incluirse. Entonces se mencionan aquí como sustento de la supuesta irregularidad del trato directo. Señor juez, estoy advirtiendo que hay un problema en la numeración de la disposición. Salta de la página 42 a la página 113. En todo caso, yo le pediría que me pida continuar con la realización con el documento completo, que lo tengo acá en mis archivos, ¿no? Y ya no tener que seguir acá en el expediente, porque estoy viendo que lo han mutilado de manera seguramente accidental, ¿no? Ya, a ver, Procuraduría, sí, doctor Donato. Sí, justamente con motivo de la observación que está haciendo el doctor Arrieta, también hemos advertido que en el tomo 5, donde se ha anexado, digamos, el laudo arbitral, no está completo. El laudo arbitral, obviamente, que está en otros tomos anteriores, pero con motivo, digamos, de la oferencia de este juicio, ha sido, digamos, anexado en el tomo 5, pero está incompleto en el tomo 5. No sé si, digamos, eso va a tener alguna dificultad o sería, digamos, mejor que se anexe de manera completa. Lo dejamos a concepción de la judicatura, ¿no? Bien, a ver, doctor Arrieta. Sí, señor juez. En el caso del laudo arbitral, yo considero que no habría ningún problema porque el documento sí está completo, ¿no? Como bien ha dicho el colega Espinosa, sí está completo. Lo que pasa es que está en otro tomo, pero está completo. O sea, es cuestión de, yo les puedo dar la foliatura si quieren. De hecho, cuando me toque realizarlo voy a decir dónde está, pero sí está completo, ¿no? En la disposición fiscal 37, en cambio, por lo que estoy viendo en este momento, no está completa. Yo la tengo igual, la puedo proyectar en este acto porque somos parte en esa investigación, la tengo y la puedo proyectar. Pero, bueno, no sé si para los colegas sería una dificultad esto, porque ellos van a tener que trabajar con esta versión que está mutilada,
y no sé si van a poder seguir o controlar lo que yo voy a ir leyendo, ¿no? En todo caso, señor juez, igual lo dejamos a su criterio, porque tanto la Procuraduría como el señor Zubiale también son parte de esa investigación, entonces también tienen la disposición en su poder, pero lo dejamos a su criterio. Bien, a ver, para verificar también ya, de esta disposición, ¿cuántas hojas aproximadamente falta o Sí, permítame, señor juez, salta de la hoja 42 a la hoja 113, estamos hablando más o menos de 71 hojas. la numeración que usted señala es de la propia disposición, ¿no? De la Correcto. 42 a la... 113, señor juez. Son varias páginas, ya. Así está, dice en el expediente que nosotros tenemos. Así se ha adjuntado, me parece, probablemente ha habido un error, ¿no? En el expediente que nos han remitido, ¿no? De repente había un problema al momento de escanearlo, algo por el estilo. Ya, pero usted tiene completo, me dice, Sí, ¿no? señor juez, yo tengo completo la Ya, disposición. Y los ahora, colegas también la tienen completa. ya, ahora con relación al laudo de la Procuraduría que hace una observación, también señala que no está completo. No, lo que pasa, doctor, a ver, el laudo ya ha sido ingresado incluso con motivo del juicio anterior y está completo, que se Ya, llama en el tomo 3. Lo que pasa ya, es que con motivo de este plenario, cuando usted ha abierto, digamos, la etapa de prueba nueva, ha sido digamos, admitido nuevamente el laudo. Y cuando se ha anexado al físico, ese, con motivo de la admisión de su despacho, está en el tomo 5. Pero en esta oportunidad no está completo. Está solo a partir del fundamento 352, me parece, que falta un montón, ¿no? Por eso ya, yo, pero pero anteriormente, de cuando se había, bueno, porque sí eso también lo está, había no, presentado en segunda instancia, ¿no? Había señalado. en primera instancia, sí está, el auto sí está en el tomo Ya, 3 y tomo 4. a ver, permítame verificar un momento, ¿ya? Vamos a aprovechar también para hacer un proceso en todo caso de 10 minutos, ya para verificar y si no también ya de tomar la decisión que corresponda, ya para poder verificar, ¿ya? Hacemos 10 minutos, un receso, ¿ya? Correcto. Ok.
Bien, a ver, vamos a continuar. ¿Estamos? Sí, señor juez. Sí, señor juez. A ver, vamos a continuar. Estamos verificando justamente también el tema de estos documentales, ¿no? En efecto, el tema de la disposición 37, ahí falta. Lo mismo señala la Procuraduría en cuanto al laudo arbitral. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente, ya, doctor Arrieta, a ver, ¿lo puede remitir a la especialista lo que es la disposición 37, la que es completa, ¿no? Entendemos. Y también el laudo arbitral, ¿ya? La que es la que tiene también de manera completa para poder reemplazar con lo que se tiene y poder remitir también nuevamente a las partes. Es la única observación, ¿no? ¿O hay algún otro documento que hayan revisado de las que falten actuar que esté por ahí incompleta para poder sanear este tema y no haya ningún... Eh, de las que yo he advertido, señor juez, son las únicas, pero digamos, cuando yo he preparado estos documentos para la audiencia, lo he hecho con las versiones que tengo yo en mis archivos y no con la del expediente, que es distinta. En todo caso, voy a chequear bien y si veo que falta algo, coordino con el especialista para hacerle notar. Ya, en todo caso, si no, de manera completa lo remite para poder hacer conocimiento y también reemplazar con lo que se tiene en el expediente, ¿no? Y ¿Cómo no? trabajar con lo que es de manera completa. En ese sentido, vamos a suspender para poder sanear ese tema. Y ya la siguiente semana continuamos con lo que se refiere todavía a la actuación de esa disposición 37. ¿Ya? Bien, vamos a iniciar en la próxima semana a las 3 de la tarde, porque hemos habilitado a las 2:15, tenemos un juicio como colegiado, de tal manera que vamos a iniciar a la próxima semana a las 3 de la tarde, ¿ya? En todo caso, doctor Caro, a la brevedad posible, en lo que pueda, remitir esos documentos para poder también, así corre traslado a las partes, tener listo el día viernes, ¿sí? Sí, cómo no, señor juez, hoy día mismo lo mando. Ya. Bien, entonces, nuevamente reitero, la próxima semana a las 3 de la tarde, ¿ya? Vamos a suspender aquí la sesión por el día de hoy, siendo las 3:53 del día 17 de octubre de 2025. Buenas tardes. Gracias, maestro. Buenas Buenas tardes tardes. a todos. Buenas tardes a todos, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.